Somos naturaleza que se transforma. Reconocemos que somos ecodependientes y por eso tejemos colectividad para el cuidado de la red de la vida. Y es que hay algo que nos une, es ese sueño de un ambiente sano, libre y en armonía. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Qué alegría volvernos a encontrar a través de este espacio en el que soñamos y hacemos posible un mundo sustentable. Gracias por acompañarnos a través de la señal de las radios comunitarias asociadas a ARPAS y en todas nuestras plataformas digitales. Y hoy tenemos un programa especial, ya que lo hacemos en el marco del Día Mundial del Ambiente y del 38 aniversario de la UNES. Tengo el gusto de presentarles a nuestro invitado de hoy. Él es Mauricio Cermeño, fundador y presidente de la Unidad Ecológica Salvadoreña. Ingeniero, ¿cómo está? Bienvenido. Bueno, muy bien, muchas gracias. Es un gusto estar aquí en este programa que ya tiene su tiempo de estar en el aire y también la UNES pues con sus 38 años. Así es, y bueno, cada iniciativa, cada actividad y alternativa que van mostrando las personas que cuidan el ambiente son como esos hilos que se van haciendo más y más grandes, que se van juntando en una red, en esa red para el cuidado de la vida, ingeniero. ¿Cómo concebimos o cómo concibe la UNES este tejido para cuidar este espacio común que compartimos, el planeta? Bueno, es interesante recordar cuando comenzamos esta utopía. En esos momentos, hace 38 años, difícil que los jóvenes lo comprendan, pero en esos momentos no se conocía la palabra ecología. Cuando decíamos en una comunidad que íbamos a conversar de un tema que era la ecología, algunos de los participantes nos decían en broma, ¿y eso con qué se come? Nos decían, haciéndonos ver pues que no sabían a qué se refería esto. Poco a poco hemos venido haciendo conciencia en la ciudadanía. Fue muy grato encontrarnos la primera vez. Recuerdo yo que una comunidad detuvo un hecho que dañaba el medio ambiente de su lugar donde vivían por iniciativa propia, porque ya habían escuchado pues, nuestra advertencia de los problemas que da la contaminación. En esos momentos era por plaguicidas, un agroquímico que ya estaba vencido y que llevaron los barriles a enterrarlos aquí en la zona por Suchitoto. Y la gente espontáneamente pues dijo, esto nos va a contaminar, porque ya hemos escuchado a la UNE que esto es un problema grave. Y ellos por iniciativa propia detuvieron a las personas que estaban enterrando esos barriles ahí en su comunidad y los llevamos a juicio, y fue el primer juicio que se celebró ahí en Cojutepeque, que se condenó a los agresores ambientales que estaban haciendo ese hecho delictivo, porque comenzaba a funcionar la ley de medio ambiente. Y eso inquietó pues, a las personas que tenían guardados esos depósitos para acelerar el proceso de esconderlos, porque decían que los iban a castigar por la ley de medio ambiente. Y dicho y hecho, así fue. Se condenó a esas personas por el primer delito ambiental en El Salvador. Y eso ha sido parte de esa historia y de esa memoria que es tan importante en los procesos en los que justamente se hace este tejido de tantas personas con una misma causa, ingeniero. Y me gustaría que podamos hablar sobre esas experiencias que han ido marcando esta labor tan importante, pero antes de ello, referirnos a por qué se considera relevante todo lo que aporta cada persona que está cuidando desde el amor, desde el compromiso, desde esa claridad, este espacio común, las comunidades, la naturaleza. ¿Por qué ese rol
sigue siendo tan fundamental y sobre todo en momentos de crisis como la que estamos viviendo, la crisis climática, la crisis ambiental? Bueno, es algo que ahora ya hay mucha más conciencia de esta problemática y, y sabemos, por ejemplo, la importancia que tienen los árboles, precisamente porque hemos venido haciendo conciencia de que los árboles son quienes nos protegen, nos dan agua, nos dan aire, nos dan sombra. Entonces, las personas han entendido esto y ahora hay bastantes movimientos de protección del área forestal. Lastimosamente, en los últimos días se han acelerado mucho los permisos por la deforestación y eso pues es grave. Eh, el ambiente que hay en estos momentos pues es prácticamente de temor de las personas de participar en estas cosas por el régimen que tenemos actualmente, desafortunadamente, pero eh, hay que seguir haciendo conciencia y hay que seguir eh, denunciando estas cosas, porque eh, el mal que se hace a todos y a todas. No se trata simplemente de defender a una comunidad en especial o a una persona pobre, sino que también los ricos. Los ricos también son afectados por esta problemática. Cuando el agua se contamina, eh, el agua al final la bebemos todos. Y ya sea rico o pobre, necesita del aire, necesita de un ambiente apropiado para existir. De manera pues que no se trata simplemente de luchar por un sector de una sociedad, sino que se trata de luchar por todos y todas. Y de eso justamente se trata la labor de las personas que cuidan el ambiente, la naturaleza. Hablemos de esas historias, de esas vivencias que están ahí y que han ido demostrando a lo largo del tiempo que sí es posible transformar desde lo local, desde una comunidad hasta lo nacional, lo regional y a nivel global. Si podemos compartir como estas historias de cambio más significativas que usted en estos 38 años del trabajo de la UNES, pues reconoce como esas semillitas que han ido sembrando y demostrando que es posible un ambiente o un país sustentable. Cuando nosotros nacemos en 1987, todavía no se había celebrado la Cumbre de la Tierra por el medio ambiente, que se desarrolló en 1992 en Río de Janeiro, Brasil. Eh, allí se determina precisamente defender eh, el medio ambiente en todo el planeta. Se hacen compromisos y se habla ya del cambio climático. Eh, esto nos hace a nosotros también acá comenzar a luchar por, eh, en primer lugar, crear un ministerio de medio ambiente. En esos momentos no había ministerio de medio ambiente, o como se le llama hoy, Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales. Eh, entonces se hizo una consulta que se llevó a todo el país, en todas las cabeceras departamentales, cerca de 22 eh, asambleas que se hicieron, y en todas ellas estuvieron de acuerdo en la creación del Ministerio del Medio Ambiente. De manera pues que el gobierno se ve obligado a convertir lo que en ese momento era nada más la Secretaría del Medio Ambiente, que se abreviaba SEMA, y convertirlo en Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales. Poco después también luchamos por una propuesta de ley de medio ambiente, que tampoco teníamos ley de medio ambiente. Y hubo una lucha por varias propuestas. En ese entonces el mismo Ejecutivo, el gobierno, tenía una propuesta de ley, un borrador,
que no castigaba nada. Decíamos nosotros que era una ley sin dientes, porque no iba a proteger el medio ambiente. Hicimos una propuesta nosotros y afortunadamente, pues, quizás un 80% de la ley que se aprobó está basado en la propuesta que nosotros hicimos. Finalmente se aprobó en 1998 y eso dio lugar pues a que ya el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales tuviese una herramienta en la cual ampararse para la protección ambiental. También recuerdo yo que en una campaña por la alcaldía de San Salvador, en ese entonces, que era alcalde, se proponía para continuar como alcalde el licenciado Mario Valiente por el partido Arena, proponía en primer lugar que en la finca El Espino, que sabíamos que había que protegerla, iba a hacer un parque, incluso hasta con un lago artificial. Entonces nos pareció a nosotros ilógico destruir el bosque para hacer un lago artificial. Entonces nosotros ridiculizamos esa propuesta diciéndole que si no iba a pensar en sembrar un bosque en el lago de Ilopango, para hacer una contradicción. Y también tenía una propuesta de el tratamiento de los desechos sólidos, el tratamiento de la basura, a través de una incineradora que iba a quemar la basura y iba a producir energía eléctrica. Entonces nosotros advertimos que eso iba a provocar una contaminación que le iba a dar cáncer prácticamente a todas las personas que respiraran ese aire contaminado que iba a tener la incineradora. Y las cenizas también son un problema grave. En ese momento el contrincante del licenciado Mario Valiente era Héctor Silva, padre, ¿no? Porque había un Héctor Silva hijo, que es el más conocido en este momento, pero en esos momentos él iba propuesto por el FMLN y fue la primera vez que el FMLN ganó la alcaldía de San Salvador y se libró pues, de esos proyectos que tenía el licenciado Mario Valiente. Esa fue una lucha. Nosotros naturalmente no teníamos una lucha partidaria, no estábamos diciendo vote por el FMLN, simplemente advertíamos lo dañinos que iban a ser las propuestas que llevaba el licenciado Mario Valiente. Luego también una comunidad del Sitio del Niño se acercó a nosotros para pedirnos unas charlas sobre la contaminación del ambiente allí en la zona del Sitio del Niño. Y hicimos un ejercicio, se identificaron como 12 problemas ambientales de la zona, incluyendo la contaminación del río Sucio. Pero uno de los problemas era precisamente la contaminación por plomo que tenía las baterías récord. Entonces ahí hicimos una evaluación que no podíamos luchar contra tanto problema porque el que mucho abarca poco aprieta. Entonces que mejor nos enfocáramos solamente en la contaminación por plomo. Así fue que se hizo denuncias al mismo Ministerio del Ambiente, al Ministerio de Salud, tomando fotos de los alrededores de la fábrica, de cómo el ambiente pues, era tan contaminado que incluso las cercas de púas estaban ya corroídas, las láminas de los techos también corroídos por la contaminación que salía de la fábrica. Y se logró que el Ministerio de Salud hiciera contactos con el CDC de los Estados Unidos para que viniera a medir la contaminación que tenían los niños en la sangre, allí alrededor del Sitio del Niño. Y ellos determinaron pues que sí, en la muestra que habían tomado había una niña, por ejemplo, que tenía como 8 veces arriba la contaminación por plomo en sangre de la permitida por la Organización Mundial para la Salud. Y eso fue pues un bombazo, que fue una noticia internacional. Hubo periodistas de todos los noticieros y las
manifestaciones pues, que hizo la comunidad, se logró al final que se cerrara la fábrica Record. Eso pues un hito en la historia de El Salvador. Luego también otros dos proyectos en la ciudad de La Unión. Uno de ellos también era una incineradora de llantas usadas que iban a traer de los Estados Unidos, ahí en el puerto de La Unión. Y les advertimos pues también de la contaminación que esto iba a producir y se logró que se parara ese proyecto. Y ahí mismo, ya en el Golfo de Fonseca, iban a construir una isla artificial, precisamente trayendo las cenizas de las incineradoras de los Estados Unidos para formar esa isla con las cenizas pues, de las plantas que quemaban los desechos sólidos en los Estados Unidos. A pesar de las promesas que hacía la empresa, que era un terreno para construir una iglesia, una escuela y como 300 casas que iban a donar a los pobres, pero finalmente la población se levantó en vilo y se logró pues, que en la Asamblea Legislativa no se permitiera ese proyecto. Luego, para hacer corto, esto también contribuimos a advertir a la población de los daños que iba a causar el proyecto de hidroeléctrico que se le denominó el Tigre, que era un proyecto de una presa hidroeléctrica que iba a inundar terrenos de El Salvador y Honduras. Incluso pues en el lado de Honduras, en el pueblo que se llama San Antonio, iban a inundar todo el pueblo, iba a quedar sepultado prácticamente todo, la iglesia, el cementerio, todas las casas, 30 metros abajo de la superficie del agua. Entonces logramos advertir a la población de las consecuencias y en el lado de Honduras, la Asamblea Legislativa de Honduras no permitió que se hiciera también este proyecto dañino. Entonces esos son como algunos hitos de lo que hemos venido haciendo. Además de, después de la crisis que tuvimos por la pandemia, COVID-19, que la gente no podía salir de sus casas, no podían ir a comprar sus alimentos a los mercados, decidimos pues contribuir en las comunidades a que tuvieran los huertos caseros y que la población cultivara sus propias verduras, y lo cual pues todavía venimos haciendo. Y este cultivo que hacen, lo hacen sin agroquímicos, de manera pues que además de tener un beneficio económico, también un beneficio para su salud. Muy bien, y también, ingeniero, ahora que hacemos este momento de reflexión al llegar a 38 años de la UNES, pues se identifica que se ha pasado por diferentes momentos históricos que han significado desafíos, pero cómo la UNES logra transitar por esos diferentes momentos y mantener esa fuerza que la hace seguir creyendo en esta utopía de la que hablábamos al principio y que de hecho este programa tiene ese sentido, el nombre de ese programa tiene ese sentido de un día pues que se pueda transformar este contexto en el que vivimos. Ha sido una lucha que no es fácil. Indudablemente para todas las actividades que se hacen se necesita recursos económicos, que los que fundamos la UNES pues lo hicimos con la mejor intención, pero naturalmente nadie es millonario, nadie tiene los recursos económicos, de manera pues que comenzamos a hacer gestiones con la cooperación internacional y afortunadamente pues existe mucha cooperación internacional que colabora apoyando con financiamiento
este tipo de proyectos en el mundo, no solamente en El Salvador, sino que sobre todo en los países que no tienen una economía eh, demasiado grande. Eh, entonces, a través de la cooperación internacional, se ha logrado tener los recursos para ir creciendo la actividad y que se pueda apoyar a estas comunidades para mejorar su medio ambiente. No ha sido fácil, es una tarea muy difícil, se ha tenido que hacer una infraestructura humana y física eh, para poder atender las comunidades. Y hemos tenido éxito en eso, relativamente, ¿no? Porque tampoco podemos decir que somos una organización extraordinariamente grande, somos una organización pequeña, pero hemos logrado a través de los 38 años llegar hasta este momento en donde desafortunadamente pues el gobierno le incomoda lo que hacemos, porque es para lograr que, que se puedan detener los proyectos que dañan el medio ambiente, es necesario tener un trabajo de incidencia en política ambiental. Y eso le incomoda al gobierno de turno. Le ha incomodado a todos los gobiernos, no solamente el de hoy, le incomodó al gobierno de Arena, le incomodó al gobierno del FMLN, porque no importa de dónde venga el daño, siempre uno tiene que defender el medio ambiente. Y esa ha sido la tarea. Y bueno, es sumamente importante mencionar en este y todos los espacios que esta labor comprometida, decíamos, desde ese compromiso, desde el amor hacia la naturaleza, hacia otras personas, pues ha sido trascendental y ha transformado la vida de cientos y cientos de personas en los territorios y ha permitido también que muchas de las cosas de las que ahora se gozan pues se den a través de ese tejido que se ha venido construyendo a lo largo del tiempo y que la UNES ha sido parte también de esos procesos. Para finalizar, ingeniero, me gustaría que cerremos con una reflexión. Ya decíamos, cada vez es más desafiante ejercer esta labor del cuidado de la naturaleza, esta labor de defensa. Pero ¿qué hace a la UNES en estos momentos y en el marco de esta conmemoración de los 38 años? Mantener la esperanza de esa frase tan importante y significativa que ha marcado a la UNES de una sociedad unida, por supuesto desde reconociendo todas esa diversidad y esas diferencias que suman y sustentable, que hace mantener la esperanza de que esa utopía puede ser posible. Bueno, la esperanza nace precisamente de la razón. Eh, si lo que nosotros expresamos es la verdad y, y es la razón de lo que causa el mal, entonces siempre la población va a reaccionar, porque esto que nosotros estamos mencionando, los problemas que da la contaminación, no solamente la minería, sino que también puede ser el mal manejo de los desechos sólidos, eh, la, la contaminación por agroquímicos, al final dañan la salud, no solamente dañan el medio ambiente, sino que esto impacta sobre la salud de la población. Entonces, cuando caigan muertos, caigan enfermos, entonces las personas van a reaccionar. Y eso es lo que nosotros tratamos de evitar, que precisamente hasta después de que se cause el daño, la población venga a reaccionar, sino que debemos luchar por evitar estas cosas. Y nosotros sabemos que tenemos la razón, porque no importa que puedan cerrar incluso la unidad ecológica salvadoreña. En la conciencia de la población está el hecho de
saber cuál es el problema. Y eso es lo que nos da esperanza. El daño no es para las personas que trabajamos o que luchamos por un medio ambiente, sino que el daño es para la población, para los niños, para los adultos, para los adultos mayores. Eh, es a ellos a quienes se les va a causar daño, no es a nosotros precisamente. Nosotros vamos a buscar otros empleos, a buscar otras cosas que puedan ayudarnos a subsistir y vamos a continuar nuestra vida. Pero la población que va a tener daño por los problemas ambientales, esa población va a seguir reaccionando y no va a dejar que sus familiares mueran, que sus hijos, sus nietos no tengan un futuro para poder vivir en este país. Entonces, eso es la esperanza. Esa es la esperanza. La gente va a seguir luchando por esto. Muchísimas gracias, ingeniero, por esa reflexión, por esta conversación que hemos tenido tan importante, que nos habla de esos tejidos ambientales para el cuidado de la vida, para un proceso que abona a dignificar la vida y a proteger a todas las especies que compartimos en este planeta. Muchísimas gracias, ingeniero, por su tiempo y por acompañarnos en Ecotopía. A la orden. Muchísimas gracias y gracias también a ustedes, amigos y amigas, por su sintonía a este programa de conciencia ambiental. Este programa pueden volver a sintonizarlo a través de las páginas de Facebook de ARPAS y de la UNES y por supuesto a través de todas las plataformas digitales. Nos encontraremos en una próxima emisión.